Las verdaderas aventuras del siglo XX. Historias que emocionaron al mundo. Guerreros de la jungla, chindits y merodeadores. Las junglas pueden ser unos lugares terroríficos para aquellos que no están acostumbrados a ellas. Tienen una vegetación tan densa que pueden producir claustrofobia y desorientación. En la jungla también hay animales al acecho. Y serpientes venenosas. Pero cuando la jungla se convierte en un campo de batalla, los peligros se multiplican aún más. Esta es la historia de dos grupos especiales de hombres que durante la Segunda Guerra Mundial aprendieron a vivir y a luchar en la jungla, infiltrados en territorio enemigo. Empezó a principios de 1942, en uno de los momentos más negros para los aliados occidentales, sobre todo en el lejano oriente. Aquí los japoneses lo arrollaban todo a su paso y habían invadido territorios estadounidenses, holandeses y británicos. Entre los territorios que cayeron en manos de los japoneses estaban Malaya y Singapur, que desde hacía mucho tiempo los británicos pensaban que era una fortaleza inexpugnable. Los japoneses habían dirigido su atención también hacia Birmania. Aquí, como en todas partes, muy pronto arrollaron todo lo que encontraban a su paso, y los británicos dejaron tras ellos un rastro de material destrozado. El éxito de los japoneses se debía, en parte, a que usaban la jungla para rebasar a los británicos que iban por la carretera y obligarlos a retirarse todavía más. La capital de Birmania, Rangún, cayó bajo el violento ataque japonés. Acompañadas por un gran número de refugiados, las fuerzas británicas, indias y birmanas estuvieron muy pronto en franca retirada. Destruyeron los yacimientos petrolíferos de Yenangyaung y cualquier cosa que les pudiera ser útil a los japoneses. En la retirada también había tropas chinas. Habían sido enviadas al norte de Birmania para proteger la carretera birmana. Era este el único enlace por tierra entre los dos países y los aliados occidentales la usaban para enviar suministros de ayuda a los chinos que desde 1937 estaban luchando contra Japón en una guerra feroz. En mayo de 1942, las retaguardias aliadas se retiraron al otro lado del río Chitwan. Cruzaron luego la frontera hacia la provincia de Assam, en el extremo noreste de la India, dejando a los japoneses amos absolutos de toda Birmania. Sabían que habían sufrido una grave derrota. Y esta derrota convenció a los soldados aliados de que los japoneses, cuando se trataba de luchar en la jungla, eran infinitamente superiores. Pero entre los que participaron en esta primera campaña en Birmania se encontraba un oficial británico de artillería llamado Orde Wingate. A finales de los años 30, Wingate había sido destinado a Palestina. Palestina había sido turca hasta la Primera Guerra Mundial y al final de la misma se le dio a Gran Bretaña el mandato de este territorio. Pero en 1936, los árabes nativos de Palestina se levantaron contra el creciente número de colonos judíos que tenían permiso para establecerse allí. Numerosas tropas británicas fueron enviadas para sofocar la revuelta. A pesar de todo, tardaron 3 años en restablecer el orden. Wingate fue el encargado de ayudar a los colonos judíos a defenderse contra los ataques árabes. Organizó un grupo especial de hombres armados llamado Naked Squad, Escuadrón Nocturno. Estos hombres se enfrentaron a los terroristas árabes realizando ataques relámpago por sorpresa contra sus plazas fuertes. Fue este el primer contacto de Wingate con la guerra poco convencional, pero aún habría más. En 1935, Abisinia, ahora Etiopía, había sido invadida y ocupada por los italianos después de una campaña corta pero cruel.
A principios de 1941, Archibald Wavell, el comandante británico de Oriente Medio, liberó Abisinia. Entre las fuerzas que tomaron parte en esta acción había tropas nativas conocidas como los Patriotas. Wingate estaba al mando de uno de estos grupos, Gideon Force, que se infiltró detrás de las líneas italianas. Cuando el emperador Haile Selassie regresó a Abisinia después del exilio, Wingate estaba presente para recibirle. Más tarde, a primeros de mayo de 1941, el emperador volvió a entrar triunfalmente en la capital Addis Abeba, escoltado por Wingate. Luego Wingate, después de haber discutido con sus superiores, regresó a El Cairo y trató de suicidarse. Sin embargo, en julio de 1941, Wavell fue relevado del mando y enviado a la India como comandante en jefe. Después de que los japoneses invadieron Birmania, se acordó de Wingate y le pidió que le ayudara a preparar unas tropas de guerrilleros en la frontera entre China y Birmania. Sin embargo, la velocidad con que avanzaban los japoneses impidió que Wingate consiguiera organizar estas fuerzas. Entonces Wingate obtuvo el permiso para organizar un grupo de penetración especial de largo alcance para operar en el interior de Birmania. Le dieron una brigada de 3.000 hombres formada por 3 batallones, uno gurkha, otro birmano y el tercero británico. Solo los gurkhas tenían experiencia en la jungla, así que Wingate se llevó a sus hombres a una alejada zona de la jungla en la India central y empezó el entrenamiento. A esos hombres se les enseñó a vivir en la jungla y a recorrer a pie 45 kilómetros diarios. Se les organizó en columnas, cada una de las cuales estaba formada por 300 hombres y 100 mulos, que era el único medio de transporte. Wingate adoptó el mítico animal birmano, el chinte, el dragón, como símbolo de su tropa. Entendió mal el nombre y lo llamó a sus hombres Chindits. En diciembre de 1942, Wavell lanzó una ofensiva en Arakan, una zona costera de Birmania. Al principio avanzó muy bien, sin encontrar casi ninguna resistencia. Pero muy pronto se atascaron y los británicos creyeron sinceramente que en la jungla no serían capaces de superar a los japoneses. Por lo tanto, otras ofensivas que Wavell había planeado fueron arrinconadas. Wingate deseaba poner a prueba el concepto de la penetración de largo alcance y había ideado un plan, cuyo nombre en clave era Longclot, para sus Chindits. El fin era desbaratar las comunicaciones japonesas al norte de Mandalay, entre Suebo y Michigina, para apoyar las futuras ofensivas de Wavell. Un grupo de Chindits tenía que cruzar el Chitwin y dirigirse hacia el este hasta la región de Pimbon. Luego doblar hacia el sudeste y destruir el ferrocarril al norte de Gunto. El otro grupo debía cruzar el Chitwin a unos 55 kilómetros más al sur, distraer la atención de los japoneses del grupo del norte y luego destruir el ferrocarril al sur de Gunto. Más tarde, ambos grupos cruzarían el Irrawaddy y seguirían con su acción destructora. Pero como la ofensiva de Arakan estaba atascada, Wavell quería anular Longclot. Sin embargo, Wingate le convenció para que le permitiera seguir adelante y demostrarle así su filosofía de penetración de largo alcance. A su debido tiempo, los Chindits se pusieron en camino y el 14 de febrero de 1943 cruzaron el Chitwin. El grupo que iba por el sur encontró enseguida la oposición de los japoneses, lo que lo retrasó. Sin embargo, Wingate y su grupo, mientras avanzaban penosamente por senderos montañosos en el interior de la jungla, no se encontraron con los japoneses. Se mantenían con suministros que les lanzaban en paracaídas. A primeros de marzo, ambos grupos alcanzaron el ferrocarril cerca de Gunto y comenzaron operaciones ofensivas.
Consiguieron interrumpir el ferrocarril en varios puntos. Pero los ataques y emboscadas de los japoneses causaron la pérdida de 2 columnas de Chindits. No obstante, los Chindits que quedaban se dirigieron hacia el Irrawaddy y lo cruzaron. Sin embargo, el terreno al este del río estaba más despoblado y encontrar agua era más difícil. A pesar de todo, los Chindits siguieron adelante. Cada día que pasaba estaban más agotados. Y peor aún, los japoneses se disponían a cortarles la retirada. Además, le advirtieron a Wingate que ahora estaba demasiado lejos para recibir suministros por vía aérea. Por lo tanto, el 24 de marzo de 1943 les ordenó a las columnas que regresaran a la India por separado. La marcha de regreso duró más de un mes y fue una experiencia agotadora. Al final, 2/3 de los Chindits consiguieron volver cruzando el Chitwan. Muchos de ellos estaban muy débiles, a menudo agotados por la malaria y otras enfermedades tropicales. Lo cierto es que un buen número tuvieron que pasar varios meses en el hospital y no pudieron volver al servicio activo. No obstante, los Chindits habían conseguido con creces su objetivo y habían demostrado que los aliados eran capaces de operar en la jungla tan bien como los japoneses. El primer ministro británico Winston Churchill llevó a Wingate a la conferencia estratégica de los aliados que se celebró en Quebec, Canadá, en agosto de 1943. Los participantes aceptaron la propuesta de Wingate para realizar operaciones a gran escala con los Chindits en apoyo de la ofensiva de Birmania de 1944. Además, el presidente Roosevelt se quedó tan impresionado con Wingate que le cedió una tropa de 3.000 estadounidenses, cuyo nombre en clave era Galahad. También envió a la India una unidad aérea llamada Comando Aéreo Número 1 para proporcionarles a los Chindits un completo apoyo por aire. El coronel Phil Cochrane, de aspecto muy juvenil, estaba al mando de estas fuerzas y demostraría que era un leal servidor de los Chindits. Su fuerza aérea estaba compuesta de bombarderos Mitchell B-25, Mustang P-51, aviones de transporte, planeadores, aparatos ligeros e incluso 6 helicópteros. Wingate fue ascendido a general de división y el número de los Chindits aumentó hasta formar 2 divisiones. Entre sus filas había un importante grupo de africanos occidentales. En aquellos días, Lord Louis Mountbatten había sido nombrado comandante supremo aliado del Comando del Sudeste de Asia. Pero desde principios de 1942, el único medio de proporcionarle suministros a China en su lucha desesperada contra Japón era por aire, sobrevolando la conocida joroba, el Himalaya, entre la India y China. Por lo tanto, una de las prioridades de Mountbatten fue volver a abrir la carretera birmana. En diciembre de 1942 habían empezado los trabajos para construir una carretera al sudeste, desde Ledo en Assam, con la idea de llegar a enlazarla con la carretera de Birmania. Demostró ser un gran reto de ingeniería y las tropas chinas, supervisadas por ingenieros estadounidenses, se encargaron de hacer el trabajo. Los animaba el gran empuje que emanaba del general estadounidense Joseph Stilwell, conocido popularmente como Pepe Vinagre, por su forma de ser tan irascible. Por lo tanto, Mountbatten accedió a que los Chindits operaran en el norte de Birmania.
Le encargó a Wingate que distrajera la atención de los japoneses y los apartara de la carretera del Edo. Mountbatten esperaba también que las operaciones de los Chindits animarían a los chinos a avanzar por la misma carretera de Birmania. Sin embargo, quedó claro que los japoneses tenían la intención de atacar en Birmania Central. Por lo tanto, los Chindits tenían que desbaratar esa intención. Ahora que Wingate tenía el apoyo del comando aéreo de Cochrane, planeó operar de una forma algo distinta a la de su primera expedición para conseguir la mayor ventaja posible de la mayor flexibilidad que le proporcionaba la aviación. Mientras una brigada de Chindits marcharía desde Ledo para operar en la zona de Pimbom-Pinlebu, otras 2 brigadas serían aerotransportadas a la zona del Indau, hasta 2 pistas de aterrizaje preparadas con anterioridad, Piccadilly y Broadway. Luego construirían unos baluartes desde donde operarían contra el ferrocarril que estaba al sur de Michiquiña. La brigada Ledo empezó la marcha el 5 de febrero de 1944 y llegó a su posición a últimos de mes. La primera fase de la operación aérea incluía las avanzadillas de las 2 brigadas Chindits, junto con los ingenieros estadounidenses y el equipo necesario. Estos tenían que asegurar y preparar Piccadilly y Broadway. El 5 de marzo las avanzadillas se prepararon para despegar desde la base del comando aéreo de Assam. Pero al hacerlo, vieron desde el aire que la pista de aterrizaje Piccadilly había sido bloqueada con troncos de árboles. Rápidamente decidieron usar solo la otra pista de aterrizaje, Broadway, y las fuerzas empezaron a ser aerotransportadas. Fue literalmente un vuelo hacia lo desconocido. Algunos planeadores se separaron demasiado pronto de los aparatos que los remolcaban. Otros se estrellaron al aterrizar y se produjeron bajas entre la tripulación y entre los pasajeros. No obstante, un número suficiente de hombres sobrevivió al aterrizaje y con el equipo que quedó empezaron los trabajos para preparar la pista de aterrizaje Broadway. Trabajaron tan eficazmente que Broadway se abrió para los clientes la tarde siguiente. Los cuerpos principales llegaron en los Dakota y el 12 de marzo la operación aerotransportada había terminado. Mientras tanto, los aparatos del comando aéreo habían bombardeado los aeródromos japoneses para evitar que la aviación nipona entorpeciera la operación. Los Chindits prepararon un puesto de bloqueo, White City, la ciudad blanca, sobre la línea de ferrocarril Mandalay-Michiquina. Establecieron también otros 2 baluartes, cuyos nombres en clave eran Blackpool y Aberdeen, y empezaron a hacerse notar. Mientras tanto, la noche del 7 al 8 de marzo de 1944, los japoneses lanzaron su esperada ofensiva en el centro de Birmania, con la que esperaban llegar hasta la India. Su objetivo inmediato era el importantísimo centro de comunicaciones de Impahal. Sin embargo, el general Bill Slim, al mando del 14º Ejército, había urdido un plan para enfrentarse a la ofensiva. Sus tropas se retiraron hacia Impahal con la intención de repeler desde allí el ataque japonés. Sin embargo, Stilwell, a pesar de la ofensiva japonesa, siguió avanzando por la carretera del Edo siempre hacia el sur. Ahora le ayudaba el grupo Galahad, que muy pronto sería conocido como los Merodeadores de Merrill, pues este era el nombre de su comandante. Mientras tanto, Wingate, incansable, iba en avión de un baluarte a otro para asegurarse de que los grupos Chindits operaban según el plan de conjunto. Por desgracia, el 24 de marzo el bombardero Mitchell 25 en el que viajaba se estrelló y Wingate falleció. Le sucedió en el mando el general de brigada Joe Lentaigne, que había estado al frente de una de las brigadas de los Chindits.
Pero los japoneses empezaban a hacerles la vida imposible a los Chindits. Empezaron a atacar los baluartes. A pesar de que llegaron refuerzos aerotransportados, a los Chindits les resultaba difícil aguantar esos ataques. Mountbatten decidió que los Chindits poco podían hacer para influir en la batalla de Impajal. Por lo tanto, se los entregó a Stilwell para que le apoyaran más de cerca en sus operaciones de limpieza de la carretera del Edo. Stilwell había puesto los ojos en Michijina. Había utilizado a los merodeadores de Merrill para rebasar las fuerzas japonesas interceptando su avance y luego les ordenó que siguieran hacia adelante y se apoderaran de Michijina. Los merodeadores realizaron una marcha forzada de 3 semanas a través de la jungla montañosa. Igual que los Chindits, contaban en gran medida con los mulos. El 17 de mayo atacaron el aeródromo de Michijina. Se apoderaron de él, pero estaban demasiado agotados para apoderarse también de la ciudad. Stilwell quería que los Chindits le ayudaran a conquistar Michijina. Les ordenó que avanzaran por el ferrocarril, pero en Mogaun se encontraron con que el camino estaba bloqueado. En estos momentos, los Chindits llevaban operando en la jungla más de 90 días. Era este el límite máximo, según Wingate, y estaban casi completamente agotados. No obstante, apoyados por la artillería china, empezaron a atacar Mogaun, que estaba defendido por una división japonesa completa. La batalla se prolongó durante todo el mes de junio, mientras que los Chindits trataban de apoderarse del baluarte japonés. Al final, con el último aliento que les quedaba, los Chindits conquistaron Mogaun. Diezmados por las enfermedades y las bajas, los Chindits supervivientes estaban deseando descansar. Pero Stilwell se negó a darles permiso hasta que por fin se apoderaron de Michijina. Esto ocurrió a finales de agosto de 1944 y entonces dejó que los Chindits y los merodeadores se marcharan por fin de permiso. Para entonces, la ofensiva japonesa principal contra Impajal había sido repelida y Slim se preparaba para iniciar su ofensiva. Las fuerzas chinas avanzaban por la carretera de Birmania, empujando a los japoneses hacia el sur. Por fin, en enero de 1945, la carretera del Edo se enlazó con la carretera de Birmania. Ahora la victoria aliada en Birmania ya estaba cerca. Los Chindits habían sufrido intensamente durante los 7 meses de su segunda expedición a Birmania. 7.000 habían sido hospitalizados por enfermedad. No menos de 3.800 fueron heridos, muertos o declarados desaparecidos. Habían pagado un precio muy alto y desde entonces muchos se preguntaron si este sacrificio había merecido realmente la pena. Sin embargo, tanto los Chindits como los merodeadores demostraron con éxito que con el debido entrenamiento y con las suficientes reservas de valor y decisión, los occidentales podían convertirse en unos combatientes muy eficaces en la jungla. Su hazaña fue ciertamente un triunfo sobre la adversidad.